En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Buenas noches, os habla Manu Flores, estamos en el programa 8 de Parada de Postas y lo que hace poco más de 2 meses era un proyecto que no tenía ni una sola pieza de su puzzle, a día de hoy podemos decir que la acogida está siendo muy buena y estamos encantados de traeros cada semana algo diferente. Hablando de temas variopintos sin llevar una misma línea, algo que quizá nos hace diferentes porque no saben cada semana qué vamos a traerles. Seguramente habrá temas que no sean de su agrado o incluso que no los quieran ni escuchar, por eso del miedo, pero también sabemos, porque así nos consta, que les gusta nuestra claridad, la pasión con la que contamos las historias y los invitados e invitadas que estamos trayendo en cada episodio de Parada de Postas. Por ello, les damos las gracias de corazón. En el programa de hoy os traemos un tema que estamos seguros que os va a gustar. Y es que a todos y a todas nos gusta el cine. Ir al cine, aunque los precios a veces nos hagan esperar a que éstas salgan en las distintas plataformas. Ver películas y series en casa. Incluso sé de personas que hacen quedadas grupales para comentar y analizar diferentes títulos de la gran pantalla como una afición que reúne una gran cantidad de connotaciones sociales. ¿Alguna vez se han preguntado si detrás de una película de terror, de misterio, de crímenes, hay circunstancias durante el rodaje o postproducción que envuelven a la cinta con una maldición que les hace vivir auténticos calvarios a operarios y actores? Hemos recabado una lista de más de 10 películas en las cuales podemos daros información real y verídica de sucesos que ocurrieron antes, durante y después, incluso extrapolando por casualidad o causalidad a las vidas personales de los miembros del rodaje. A mí personalmente me asaltan muchas preguntas con respecto a cómo afecta al día a día el poder tratar durante tantas horas asuntos, objetos, frases y diálogos que parecen más una llamada al más allá que un mero film de ficción. ¿Existe una invocación real mientras se graba una película? ¿Tenemos que tomar en serio los guiones y ser precavidos con lo que se hace, dice y cuenta en ellos? ¿Es más una sugestión que una realidad? Quédate con nosotros esta noche porque lo que traemos estamos seguros que te hará pensar y conocer información muy sesgada que no sabías. Busquen un lugar tranquilo, ajusten el volumen de sus auriculares y viajen con nosotros tras la claqueta. Bienvenidos a Parada de Postas. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manu. Pues aquí encantado de estar en otra Parada de Postas y con un tema tan interesante como el cine de terror, ese cine que a muchos le da un poco de reparo ir a ver y a otros pues nos encanta, ¿no? La temática de terror a mí personalmente es de las que más me gusta. No sé si tú tienes ese mismo gusto. Sí, por supuesto, a mí soy un fan del cine de terror. Lo único que yo siempre me he quejado que las películas antiguas, no sé por qué razón, pero me gustaban siempre más porque creo que ahora a día de hoy no veo un buen cine de terror, bajo mi punto de vista, después de haber estado tantos años investigando. Creo que no se asemeja mucho a la realidad. En fin, creo que hay mucha ficción
y muy Sí. poco realismo desde mi punto de vista por lo que yo he vivido. Es cierto que lo que más me ha gustado cuando hemos preparado este programa, yo había cosas que sabía de alguna película que otra, pero cuando las personas ven cine de terror, pasan mucho miedo, e incluso, bueno, pues están toda la película en tensión, a veces incluso la quitan. Y ya está, ¿no? Ellos piensan que esas personas son actores y que, bueno, están haciendo su trabajo, pero Javi, lo que me ha alertado muchísimo es lo que vamos a contar hoy de cada una de las películas, que en todas hay un aura de misterio maléfico, de sucesos bastante graves, que no sé Mm. cómo tú lo has visto o si lo conocías alguno de ellos, es decir, cine terror y ocurren cosas más que Sí, extrañas. mira, lo primero que lo que acabas de comentar es algo que no lo hemos hablado anteriormente durante hoy cuando hemos estado comentando el programa, pero coincido totalmente contigo. Yo me trago películas actuales que dices tú, madre mía, esto no hay por dónde cogerlo porque es terror sencillo, el terror fácil, el susto, la sangre desagradable. Sin embargo, te vas a títulos de los años 70, 80 que dice, joder, tienen una historia, una intrahistoria, tiene una base que, como tú bien dices, se asemeja mucho a lo que es el mundo paranormal como tal. Siempre Y no tiene tan... siempre, Javi, perdona, siempre nos queda la cosa del Exorcista, de Resplandor, películas Claro, en una época en la que quizás los efectos especiales no eran tanto, pero es que exacto. a día de hoy, los que hemos vivido el mundo del misterio, en tu caso que también investigas, sabes que no hay ficción. Es decir, el mundo del misterio y el mundo de lo paranormal es mucho más sencillo. Es un golpe, es algo que se mueve, es un viento frío que te llega. Entonces, Ujú. cuando hay películas que meten tanta ficción de que sale un ser de debajo de la cama o de algún sitio que viene arrastrándote hacia ti, para mí, mira, yo siempre esto lo hablaba mucho con mi amigo Carlos Cayuela de Grupo IPA, que a mí la Ujú. película que más me impresionaba y que más se asemejaba a la realidad de lo que habíamos vivido nosotros eran la saga de Paranormal Activity. Son Ujú. películas en las que se suele ver siempre una cámara grabando el salón, donde ocurren las cosas, y simplemente es eso, es una tele que se enciende, una luz que revienta, una silla que se mueve, algo que se cae. Creemos que es lo verdadero, por lo menos lo que no, bajo nuestro punto de vista, lo que hemos visto. La gente tiene que quitarse un poco es decir, salvo que seas un medium o una medium, en este caso como tenemos a Josefina, que los puede ver, pero las personas de a pie Ujú. podemos percibir ciertas cosas de un sonido, de un golpe, de un tal, pero no ver a un espíritu que viene, que te mata, que te hinca Claro. un cuchillo. A mí eso me pierde mucho del realismo y como me gusta tanto el realismo, no lo llevo bien. Sí, y además que, aunque entendemos que a esos manera porque estamos en el cine y hay que vender el producto. Y no todo el mundo lo va a entender como nosotros, que sí hemos vivido situaciones de ese tipo. Entiendo que sí se puede adornar, pero de ahí a lo que comentaba del el susto fácil, eh, ahí ya hay un abismo. Entonces, sí que es verdad que las películas que vamos a analizar, en muchos casos, por lo que he estado informándome, es cierto que tienen hechos luctuosos detrás de ellos, pero que muchas veces son adornados por las propias industrias del cine para que tenga un tirón mediático muy superior al que ellos prevén que pueden tener si no lo hacen. Sí, totalmente. Yo pienso que al final están quieren llegar a todos los públicos y llegar a todos los públicos es meter una ficción que pueda causar ¿no? Dentro del marketing, ¿no? Pueda causar esa llamada a las salas de cine para facturar. Pero lógicamente, las Ujú. personas que sienten ese pavor, ese miedo, pues piensan que sí, que se va a aparecer alguien en el espejo por decir 3 veces el nombre. Y las personas que hemos vivido esto, bueno, pues quizás vivimos otro tipo de terror. Javi, lo que vamos a Sí. adelantar un poco en primicia, si te parece, es algo que tampoco teníamos hablado, pero se me acaba de ocurrir, y es que tenemos una investigación conjunta con Grupo IPA, que no voy a decir mucho más, Ujú. en una zona que está entre el Puerto de la Torre y Almojía, hablando de un suceso muy, muy complicado que pasó hace algunos años Ujú. y que, bueno, creo que vamos a traer al canal y va a ser una investigación de campo pura y dura que Parada de Postas ha hecho conjunta con Grupo IPA, en el que se podrá ver la investigación en vídeo
a través y las entrevistas a través de Grupo IPA, y que en Parada de Postas les traeremos toda la información y bueno, le haremos haremos la entrada, ¿no? Sí, Para que la gente la, pueda verlo. eh, Cuéntanos lo que puedas de eso. la investigación, la verdad, no es porque hayamos estado nosotros en ella, sino que es la realidad. La investigación está saliendo lo que hemos hecho hasta ahora, la verdad que muy, muy bien, porque hemos encontrado a los protagonistas o a muchos de los protagonistas que intervinieron en la historia. Tenemos sucesos paranormales, tenemos sucesos no macabros, digamos, bueno, sí, asesinatos, Luctuoso. Sí. luctuosos, exacto. Y después en un marco que la verdad que cuando nuestros oyentes lo conozcan, pues les va a llamar mucho la atención porque, como te digo, hace una investigación que ha tocado muchos puntos. Hemos tenido la suerte de que ha habido sincronicidad por parte nuestra con, los intervenientes en el suceso, que fíjate, estamos hablando de un suceso de 1989, ya llovió, Wow. Ya ves. y en una zona de Málaga, como dices, que realmente una zona muy rural, que las conexiones hace 40 50 años eran muy, muy distintas a las que son hoy día, y la verdad que los oyentes yo creo que van a disfrutar tanto con el programa audiovisual que nos está montando los compañeros de IPA, como lo que podamos tener aquí con ellos, que sería lo suyo, tener a nuestros amigos Carlos Cayuela y Josefina Cabrera, pues una conversación a cuatro que puede ser de estas que nada tenga que envidiar a cuarto milenio. No, bueno, están confirmados, eso sí lo podemos decir, que tanto Carlos como Josefina están confirmados para cuando vayamos a hacerlo. Lógicamente estamos en época estival y ahora pues hay que pasar tiempo con la familia, vacaciones y demás, pero que en una misma investigación tengamos hechos luctuosos, tengamos fenómenos paranormales, tengamos historia, ojo, y que seamos los primeros en contarlo, no por el morbo de ser los primeros de contarlo, sino porque fijaros como queridos oyentes, como al final somos como nos estáis escuchando, somos gente cercana, gente que preguntamos siempre en los sitios donde vamos con la máxima transparencia y con la máxima humildad. Y esta familia se ha sentido cómoda con, en este caso, con Javi Sandalio, que ha sido el que ha llevado un poco un poco no, el total de las conversaciones, y se han prestado a querer contarnos todo, a sentarse, a ponerse delante de una cámara y a contarnos todo esto. Entonces, bueno, os quería dejar esto para que lo vayáis pidiendo, aunque no sabemos cuándo lo podremos, yo creo que septiembre, octubre como máximo, y si no, le meteremos caña a Sí, nuestro amigo Carlitos de Grupo IPA sí, para que sí. se dé prisa. Así que bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar, Javi. Yo te voy a comentar primero una de las películas que es verdad que no la he comentado antes, de las antiguas buenas, que es Poltergeist. Y es que esa Ujú. grandísima película, hay muchísimos hechos detrás bueno, pues te perturban la mente. La actriz de Poltergeist, la que da el papel a Dana Freeling, fue estrangulada por su exnovio. Ujú. Luego, su compañero de reparto, Julian Beck, que da el papel de Kane, murió antes del estreno de Poltergeist 2. Y Ujú. luego ocurre, bueno, este hombre muere por un cáncer de estómago. De estómago, Sí, sí. sí, diagnosticado además durante el rodaje. Luego, Eh, el actor Taylor falleció por un fallo renal poco después de la llegada a los cines de la segunda entrega. Y ya lo que ya te revienta la cabeza es que la pequeña Caroline murió por una enfermedad del estómago. Javi, yo creo que son demasiadas muertes para un equipo de Sí. rodaje y bueno, según los más creyentes, el hecho de que utilizasen esqueletos reales para el final de la primera entrega fue lo que ocasionó la racha de mala suerte para esta película. Sí, fíjate, y además esta chica, Caroline, en la película, falleció por un diagnóstico erróneo de los médicos que la estuvieron tratando y no sabían que tenía en el estómago, creo que era una especie de, como un tapón que se había formado, que realmente, si lo hubiesen tratado correctamente de primera hora, no hubiese ido a más, no hubiese sido tan dramática el desenlace. Pero sí que es cierto que esta película es de las que más sucesos alrededor de ella ha conllevado.
También, no sé si entre los que ha dicho estaba, sí, el señor este que hacía de, como de, que venía del más allá, que era un señor muy delgado, que tenía cáncer de estómago. Sí, 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 lo Sí, recuerdo, pero no sí, recuerdo el ese nombre, sí, sí. hombre, por lo visto, tuvo un desenlace bastante trágico, pero es cierto que es una película que está rodeada de muchísimo oscurantismo, muchas tragedias alrededor, que todos entendemos que durante el rodaje de una película se suceden hechos traumáticos, pero también ahora, como veremos, en otras han sucedido hechos luctuosos que están de algún modo están asociados a personas del set de rodaje de cada película. Claro, porque pensamos y decimos, bueno, esto puede ser coincidencia, todo el mundo conocemos, y más en un rodaje de 100 personas, imagínate, pues que 3 personas fallezcan por enfermedad, bueno, pues tampoco el Claro, porcentaje, ¿no? Podemos pensar de que sí, sí, pero a mí una cosa que me crea curiosidad es que sabemos que las emociones las gestionamos con el intestino. El intestino es realmente quien nos gestiona las emociones ujú. a nivel celular, humano, físico, como biológico, como queramos llamarlo. Y que tantas personas, es decir, en un rodaje de una película de terror donde quizás la sugestión es importante y donde lo que hablamos, ¿no? El guión y demás, esa llamada, ¿no? Al más allá y de vivir situaciones, música, oscuridad, que esas personas tengan enfermedades digestivas, de intestino, renales, creo que son demasiadas coincidencias para una misma película. Pues la siguiente película que tenemos es de un año más tarde, del 76. Se estrenó, fíjate Manu, el 6 del 6 del 76. Es una película que no tiene novela. Muchas de las películas que pasan al cine vienen previamente de una novela o de algún libro eh, que se ha escrito anteriormente. Esta, sin embargo, no. Y es fíjate que la Fox, que es quien eh, produce esta película, no tenía mucha fe en que fuese a tener éxito. Le destinaron un presupuesto pequeñito de 2,8 millones de dólares, pero Wow. para la fase de publicidad, de gastos publicitarios, se gastaron bastante más dinero del que le costó la película. Tuvo después una gran recaudación, fue la tercera película más vista en Estados Unidos, eh, pero también estuvo rodeada de bastante hechos luctuosos. Hay que decir que Gregory Peck, el año anterior, en la película, quien no la haya visto, aunque imagino que sí, Gregory Peck es el padre de un niño que adoptan porque su hijo natural fallece durante el parto y para evitarle a la madre ese malestar Wow. de haber vivido la pérdida del hijo, pues hace por buscar un hijo que reemplace a su hijo biológico. Entonces, él, el año anterior, había perdido a su hijo, este se suicidó, creo que fue en Florida, creo que sí. Se suicidó mientras que él estaba de vacaciones. El problema, todo esto, claro, él al final de la película tenía que matar a su propio hijo. Fíjate la casualidad. Y él, lejos de decir que no lo quería hacer, lo hizo como una catarsis para superar la pérdida de su hijo, la pérdida tan traumática, ¿no? Aparte de esto, pues hubo hechos, pues el avión que alquiló la productora para hacer las tomas aéreas, posteriormente le alquiló un equipo ejecutivo de una empresa y fallecieron todos en un accidente aéreo. Fíjate qué mala suerte. Mira, otro hecho muy curioso de esta película es que Sí, sí. uno de los técnicos de efectos especiales se encontraba de viaje por Países Bajos, por Holanda, y iba en su motocicleta con su novia. Tuvieron un accidente de tráfico y la chica acabó decapitada. Esta película, curiosamente o casualmente, es en la primera que aparece un muerto decapitado. Es una de las escenas que Wow. aparece Joder.
Sí, sí, sí. Y él cuando despierta, cuentan que él cuando despierta tiene ante sí un cartel que pone 6,66 kilómetros hasta Omen. 666. Wow. La, Sí, 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 sí. la El número cifra del del diablo diablo. que tiene Damian en el pelo. La tiene tatuada. Fíjate, Damian también, un hecho Bueno, interesante. bueno, y que además la Sí, película, como decías, se publicó el 6 del 6 del 76. O sea que el número 6 venía relacionada con esta película. Tanto en el kilómetro claro, como claro. luego en la fecha de publicación. O sea que Claro, estaba todo predestinado. el niño, tú fíjate, el niño cuando cogen al actor que hace de Damien, este niño, el padre se niega cuando ve lo que es el argumento de la película, se niega que su hijo haga de diablo y tienen que buscar a un niño nuevo. Eligen a Damian y el productor de la película le dijo, ven hacia mí y pégame para ver cómo reaccionaba el niño. Y el niño se acercó y le pegó en sus partes una patada. Y cuando se levantó el productor, el director Sí. dijo, este es el niño que tenemos que coger. Pero es que el niño lo tuvieron porque el niño era rubio, le tuvieron que tirar el pelo, fíjate, porque querían que Hostia. tuviera un aspecto más, digamos, más serio, ¿no? Que Sí, sí, sí. si fuese rubio. Y otro dato curioso de la película es que se rodó en Londres y en aquel entonces el grupo terrorista IRA estaba en pleno auge y hubo varios atentados cercanos a donde se produjo el rodaje de la película. O sea que fíjate, Sí, 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 sí. hubo un montón de hechos que rodearon a la película. Casualidad o no, no lo Incluso, sabemos, pero es cierto sí, que está claro que algo ocurre cuando grabas terror. Y bueno, y todas las que nos quedan por delante, que nuestros oyentes van a quedarse muy sorprendidos. sí, sí. Sí, fíjate, mira, hubo incluso un grupo cristiano ortodoxo de Estados Unidos que repartían octavillas en la puerta de los cines diciendo que no fuesen a ver la película porque era un poco eh, hacerle Una perder un llamada al diablo, poco. ¿no? Efectivamente, Sí, 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 efectivamente. sí. O sea, que fíjate hasta qué punto llegó la película esta, ¿no? No sabía, es una película que me encanta, la he visto varias veces, pero no sabía que tenía alrededor tanto mito, tantas Pues no, 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 circunstancias. yo realmente lo desconocía. Tengo que decir que yo en una de las páginas en las que más me he informado de estas cosas, por decir la fuente, porque a mí me gusta siempre decirla, se llama Sensacine. Os la recomiendo a todos Ujú, porque cuenta de todas las películas posibles, te enseña los trailers, te hace resúmenes, está muy muy bien. Y de ahí he sacado muchísima información ujú. de la que os estamos contando hoy. Yo voy a saltar ahora mucho más moderno, por esto de hacer un cambio aquí en el tiempo, aunque ahora volveremos a películas más antiguas. Me voy a una que los oyentes quizás más jóvenes o que estemos un poquito más puestos ahora en el cine de terror más moderno, que es Expediente Warren. Como bien sabes, Javi, Expediente Warren está basada en hechos reales. Ujú, Bueno, pues cuando los miembros originales de la familia en la que se basa la película acudieron al set de rodaje, dijeron que sintieron un frío tremendo. Sin embargo, ningún árbol de los alrededores se movía. James Wan, perdonad mi inglés, director de las dos primeras entregas de la saga, también sufrió una experiencia con el más allá. Un cachorro que acababa de adoptar se quedó mirando a un lado de la habitación en el que no había absolutamente nada y comenzó a gruñir ujú. agresivamente. Esto ocurre muchas veces con los animales y también con los bebés. Acuérdate que lo hemos hablado muchas veces, esos bebés que a veces tiran los brazos Sí, sí, al aire, que parece como que alguien los está sí, sí, llamando. sí. Bueno, pues este hombre declaró que el perro siguió algo con la cabeza, pero él no vio nada. Durante la secuela del Conjuro, titulada El caso Enfield, este Ujú, hombre contó lo siguiente. Vieron que al final del escenario de sonido había unas cortinas enormes. Comenzaron a balancearse ellas solas. Seguían moviéndose. Ninguna de las puertas estaba abierta. El aire acondicionado estaba apagado. Simplemente se movían solas. Son declaraciones de él. Y por último, el realizador de la tercera entrega
obligado por el demonio, relató lo que ocurrió cuando escucharon un exorcismo real. Y decía, lo más inquietante para mí fue escuchar el audio del exorcismo real, del exorcismo de David Glade, y que los espectadores oirán durante los créditos de la película. Antes de rodar esa escena, lo escuchamos en una sala junto a los actores que luego interpretarían la secuencia. Y al acabar nos miramos los unos a los otros mientras sentíamos que empezó a hacer frío en la habitación. Fue un momento que nunca olvidaré. Fíjate cómo volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a que puede ser una impregnación, puede ser que se están condicionando de lo que están escuchando, puede ser que ese escalofrío le llegue a todo a la vez porque es demasiado fuerte lo que está, o realmente el más allá toca en la puerta. Sí. Fíjate, exacto, es que y muchas veces las personas que cuentan esto nunca han tenido una experiencia paranormal previamente o lo conocen, porque bueno, si alguien lo ha sentido, yo personalmente no, bueno, alguna vez algo parecido, ¿no? Pero si tú alguna vez lo has sentido, pues puedes decir, o lo has escuchado, pues puedes decir, mira, he sentido frío, pero lo haces o lo dices para crear el ambiente, ¿no? Pero si nunca lo has sentido y dice que tiene frío sin ningún motivo aparente, es cuando tú dices, "Ah, esta persona realmente está sintiendo algo". Y en cuanto a la película en sí, a mí, lo que hablábamos antes de que de las películas actuales no tienen el nivel, yo creo que Expediente Warren, junto al Sexto Sentido, creo que de las actuales son de las Muy buena. mejores creo que de las mejores que hay de terror. No Sí, sé sí, si sí, tú lo cierto. compartes Sí, también. sí, 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 totalmente. El sexto sentido es una que no te he nombrado y fue una de mis películas fetiches al principio del año 2000 por ahí, que fue cuando creo que esa película del Ujú. 99, 2000 por ahí, yo la recuerdo bastante y fue una de mis películas, no, creo que ese sentido puede ser el 97, 98 por ahí, ahora mismo no lo recuerdo, Pues pero tiene que estar, anda por las fechas de ahí, sí, de cerca de 2000 por ahí sí, cerca más tiene o que menos. estar. Pues sí, creo que fue una película que marcó a todo el mundo, sobre todo, bueno, Buah, el papel sí, que hace Bruce fue Willis brutal. y el niño, bueno, es una maravilla. Fíjate, Javi, dime. sí, y fíjate, ahora que lo dice lo del niño de Bruce Willis, que ese niño hizo un papel impresionante y estuvo marcado por la película y no volvió a actuar en cine. Exacto, De exacto. hecho, ha tenido algún papel secundario, pero le marcó tanto esa película que yo, de verdad, que cuando salí de la película, lo primero que dije, ostras, este niño cuando sea mayor va a ser un pedazo de actor. Pero sin embargo, no volvió a aparecer en las pantallas de cine, al igual que el niño que hacía de Damian en la película que comentábamos antes, La Semilla del Cierto, Diablo, no volvió a actuar en cine. Fíjate cierto, cierto, cómo cierto. marcan, ajá, a los niños les marca mucho este tipo de películas. Al final, bueno, también no sabemos luego si es verdad que se lo llevan a casa, pueden soñar, pueden estar muy condicionados y al final te puede incluso en esas edades donde estás construyendo tu personalidad, tus emociones y tu madurez, yo creo que te puede cambiar a nivel personalidad incluso, tener Sí, sí, experiencias sí. o grabar o vivir situaciones complicadas porque parece que es verdad que cuando vemos los making of se ven un montón de personas detrás con las cámaras y demás que muchas veces decimos, bueno, no sé cómo se pueden concentrar. Pero yo creo que en películas de terror donde hay que meterse tanto en el papel, yo creo que el ambiente de rodaje debe ser un ambiente muy terrorífico, ¿eh? Sí, totalmente. Y los directores en estas películas, tanto en La Semilla del Diablo, como en Poltergeist, como en Sexto Sentido, por lo visto eran muy exigentes con ciertas tomas y tenía que salir a la perfección. De hecho, muchos de los actores se quejaban de la dureza del rodaje de estas películas. Wow, ya te digo. Ujú. Javi, traeremos al canal algún día, que ya lo hemos hablado. Me gustaría, sobre todo para los oyentes que nos estén escuchando, que se pongan en contacto a través nuestra por las redes sociales y nos dejen su vivencia de algún fenómeno paranormal que hayan tenido, porque me gustaría algún día, que ya lo hemos hablado, de hacer un programa en el que contemos lo que hemos vivido nosotros a nivel así más top y tener la suerte de poder tener a lo mejor audios o incluso escritos O- de personas que hayan tenido situaciones y experiencias paranormales y poder traerlas aquí al canal. Así que invitamos a toda la audiencia a que nos lo hagan saber y las recopilaremos todas y haremos un programa dedicado expresamente a contar historias que nos hayan pasado a todos y a todas. sí, como contaba en su día Carlos Largo,
los sucesos que viven las personas que están a nuestro alrededor muchas veces superan lo que podemos ver en la televisión. Y claro que sí, todos los que tengan alguna anécdota o hayan sufrido algún suceso aparentemente paranormal, pues estaremos encantados de que nos lo cuenten y si podemos investigarlo, pues mejor que mejor. Bueno, Javi, pues dale con la siguiente. Pues mira, antes he hablado de esta película y no era a la que habíamos hecho referencia. Me refería anteriormente, obviamente, eh, a la profecía. Ahora vamos con La Semilla del Diablo. Eh, Nos vamos a 1968. La trilogía Poltergeist, Semilla del Diablo y La Profecía. Se supone que estas tres películas fue una trilogía de terror de aquella época. Y aquí, si hablamos de esta película, lo primero que se nos viene a la cabeza es el mítico edificio Dakota, en pleno Central Park, en Nueva York, donde hechos luctuosos como la muerte de John Lennon o como el asesinato de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, pues se dieron en aquel edificio. Se habla de que este edificio rodea muchas, tiene ante sí un aura muy oscura porque ha habido muchos suicidios, ha habido, se dice que ritos satánicos, incluso que han estado viviendo allí personas, brujos, y todo pues esto rodea esta película. Empezando por hechos luctuosos, pues el autor de la banda sonora, Christoph Komeda, murió en Los Ángeles tras desprenderse por un barranco. Y el productor William Castle murió un año después de un infarto de miocardio, un año después del rodaje de la Del película, estreno. del estreno, efectivamente. Pero como decía, el hecho luctuoso más reconocible es el asesinato de Sharon Tate a mano de los secuaces de Charles Manson en 1969, un año después del estreno también de la película, que todos habréis oído. Fue muy traumático porque esta chica estaba embarazada y el asesinato de las personas que se encontraban dentro del apartamento del edificio Dakota fue muy trágico porque al niño creo que lo arrancaron de las entrañas de la madre. La verdad que es muy desagradable, pero que es una película que igualmente está rodeada de muchos hechos luctuosos. Pero fíjate que hasta el punto de tener que dar con la secta del criminal y sectario Charles Manson, imagínate si hay que tener mala suerte para que hagas una película como esta y encima haya una secta tan criminal y que llevaba a su espalda tantos asesinatos que se llevó por delante encima a la mujer del director. Claro, y fíjate, las chicas se iban, ya los asesinos se iban del apartamento porque los mandó Charles Manson a estar en busca de ellos porque estaban dando una fiesta y en venganza de esta película que hicieron, pues fueron allí a matar a estas personas porque iban buscando principalmente a Roman Polanski, pero no se encontraba en aquel momento él en casa y entonces la tomaron con las personas que había allí. Y cuando se marchaban ya, que habían matado a varias personas dentro del apartamento, salía esta chica sin saber de qué iba el tema y la mataron también. Fíjate Wow. qué mala suerte y qué desgracia, claro. Pues pasamos a la película El origen del mal. Y es que el actor Jeffrey Dean Morgan, que quizás a lo mejor por el nombre no os suena, pero nada más que os diga quién es, sobre todo para los amantes de The Walking Dead, este actor es el que da el papel al malo, a uno de los malos, al que tiene el famoso bate de béisbol que se llama Lucille. Este actor se declara un escéptico, pero asegura que no pudo evitar dudar cuando comenzaron a pasar cosas raras en el rodaje de La posesión, el origen del mal. Luces que explotaban sin razón, corrientes de viento frío en sitios cerrados. Y el suceso más grave fue cuando se originó un terrible incendio que quemó todo el material de atrezo de la película. La investigación posterior confirmó que no había habido ningún fallo eléctrico
Y ahora una de las cosas que más me impacta es, en esa película hay un elemento que es la caja D-Book, ¿vale? Supuestamente es una caja que estaba habitada por espíritu en la película. Esa caja se quemó. Y cuando trajeron la nueva caja, nadie quería quedarse al lado de ella. Claro, lo que hablamos, ¿no? Actores, personas profesionales y demás, ocurren fenómenos paranormales, ocurren que estamos rodando sobre temas de espíritu y más allá y se revientan bombillas. Al final tienes a todo un rodaje, por muy escéptico que seas, ¿no? Como dice este actor, lo tienes totalmente condicionado. Y yo creo que también ahí Claro. entra muchísimo esa parte del poder no dejarte llevar, intentar ser lo más escéptico posible, pensar que cualquier cosa puede venir de un fenómeno natural y no de algo paranormal, pero debe ser muy complicado vivir esto, ¿eh? Claro, pero fíjate, por ejemplo, muchas veces las personas, los medios y demás, comentan el hecho de los poltergeist. Normalmente dicen que lo producimos. Puede ser que en estos rodajes el nivel de tensión y de intentar entrar en el papel es tan grande que las mentes de los actores o la energía de los actores intervengan en estos medios, en el medio donde se produce el rodaje. Yo lo he pensado alguna vez y me da que puede ser, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, no, bueno, de hecho, ahora lo contaremos en alguna de las películas que quedan. Hay rodajes, perdón, hay estudios de rodaje, sobre todo en Estados Unidos, porque al final casi todo el cine de terror de máxima inversión viene de allí. Hay estudios que lo consideran los actores estudios malditos, Ujú. que ocurren fenómenos paranormales, como hay casas encantadas, pues también hay estudios Fíjate. encantados. Por cierto, el actor, que antes no he dicho el nombre del actor, es decir, digamos, el protagonista o como se llama la serie de Walking Dead, es el famoso Negan, ¿vale? Que se me acaba de Ajá, venir a la mente, me quedé antes en blanco. Y es el famoso Negan que tiene el bate de béisbol con el que siembra terror, un bate que está ajá. lleno de pinchos, lleno de cadenas, de alambres, y la verdad que siembra el pánico a todos los integrantes de la serie. Ajá. ¿Cuál nos queda? Pues mira, tenemos aquí la saga de Matrix, que aunque no es una saga de terror ni de misterio, pero sí que es cierto que la mala suerte persigue a algunos de sus integrantes, sobre todo al mítico Keanu Reeves, que desde que Sí. rodó la película, la verdad, de hecho, su espíritu de superación muchas veces los coaches lo ponen como ejemplo de un tipo que ha sabido reponerse ante los palos de la vida, ¿no? Que le ha ido dando la vida. Su novia, Jennifer Sim, dio a luz a un bebé que a los pocos días murió. Eh, Ella murió también en un accidente de coche. Su hermana falleció también por una leucemia, de la cual en principio estaba curada. Todo esto después del rodaje de Matrix. Y después hay dos muertes directamente relacionadas con, con la saga. La primera es la cantante Aliyah, quien rodó escenas como C en la película de Matrix Reload y que tenían intención de que regresara a la siguiente, Sí, eh, Revolution. efectivamente, a la siguiente episodio, que es Revolution. Y Gloria Foster, que era el oráculo dentro de Matrix, también falleció después del rodaje de esta primera película. Es una película que aunque no es de terror, pero sí que es verdad que toca un tema que muchas veces da mucho más miedo que Sí, el sí, sí, sí. terror, ¿eh? Que eso lo tenemos que tratar, el Totalmente. tema de inteligencia artificial, porque da mucho Dicen que, miedo. dicen que Matrix es, algunos dicen que Matrix es lo que estamos viviendo realmente. La Sí, vida es sí, Matrix, sí, 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 es sí. una realidad paralela. Bueno, pues mira, pues a lo mejor quisiera mostrar al mundo una película que es lo que estamos viviendo y quizá a lo mejor por ahí alguien o algo quiso que Sí, 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 esto sí. no saliese del todo bien. Ajá. Pues sí puede ser. Yo, la verdad que yo lo digo, la realidad
supera muchas veces la ficción. Y películas antiguas que ves ahora te impactan porque relatan hechos que están sucediendo ahora. Sí, entiendo. Recientemente estaba viendo una película que era Dredd, Juez Dredd creo que se llama, y relataba la edificios donde vivían 20, 30.000 personas, y hoy día en China hay edificios donde viven 30.000 personas, 20.000 Exacto. personas, que son las famosas ciudades de los 15 minutos. Entonces, Sí. quién sabe si Matrix también, cuando pase unos años, vamos a decir, ostras, esto no lo dijo Matrix. Eh, Esto es como los Simpsons, que Sí, parece sí. que tienen. Vale, pues mira, vamos a pasar ahora a una spin-off, porque esta película es la más que conocida y famosa y muy moderna, Annabelle. Como digo, es uno de los spin-offs más exitosos de Expediente Warren, que es la muñeca Annabelle. La trilogía centrada en la diabólica muñeca, que el matrimonio de demonólogos guarda en su habitación. En Annabelle vuelve a casa, la tercera entrega de la saga, precedida por Annabelle y Annabelle Creación. Pasaron cosas muy extrañas, y es que su actriz protagonista, Makina Grace, contó lo ocurrido. Mira, yo voy a decir su actriz protagonista, y los nombres no sé si lo voy a decir porque no sé si lo estoy diciendo bien, Claro, ¿eh? sí, sí, es verdad, tío. No. Su actriz protagonista contó lo ocurrido. Una mañana me desperté y tenía este extraño y pequeño corte cerca de la raíz del pelo, en mi frente, y tenía forma de triángulo. Relató la intérprete, y además dice que cuando estábamos todos juntos en el rodaje por primera vez, las luces se apagaron y todos nos asustamos preguntando: Anabel, ¿estás ahí? Después las luces volvieron y estaba sangrando muy fuerte por la nariz. Me ocurre a veces por la alergia, pero no así de fuerte. En cuanto dejé el rodaje para ir por un pañuelo, dejé de sangrar. Al igual que en otras entregas de la franquicia, un sacerdote bendijo el set de la película. O sea, Javi, fíjate que Sí. hasta el punto que llegan que saben que van a tratar temas fuertes, temas que son incluso de invocaciones, Ujú. y mandan a un sacerdote para que, o sea, estamos hablando de que esto no es solamente cine, esto extrapola un poco más. Y dice que, No, y no eh, sucede, pero perdona, Manu, no sucede solo sí, en sí, esta película. En Poltergeist, los actores dijeron o exigieron que se hiciera un exorcismo del set de rodaje porque estaban viviendo situaciones muy desagradables, y los actores, porque Poltergeist también lo llevaron al teatro, los actores del Teatro de Londres, donde se llevó esta obra, también exigieron que un sacerdote acudiera al teatro y les hiciera una bendición o un ritual por el cual ahuyentaran a las energías negativas que estuvieran alrededor de ellos. Y aquí ocurre lo mismo. sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad? Que parece que no sirvió de nada. Grace recuerda que llevó una cámara de fotos instantánea para sacar algunas imágenes del reparto, y del equipo, pero cada vez que tomaba una foto en la que aparecía Annabelle, la imagen aparecía totalmente negra. Fíjate, O sea, increíble, esto ya es que es total. increíble. Y luego, en la primera entrega de la trilogía, el director dijo que cuando se preparaban para rodar, vio tres líneas dibujadas en el polvo de la ventana de la sala de estar, lo que es un reflejo de los tres dedos del demonio en la película. También declaró que un foco se cayó sobre un actor que interpretaba a un portero, mientras grababa una escena en la que el demonio mata a ese portero. O sea, con Anabel se me ponen Increíble, los vellos de punta de increíble. contarlo, porque existe detrás de ella. Y bueno, de hecho, fíjate que la muñeca de Anabel ha sido de las más vendidas a nivel coleccionistas y demás. Es una muñeca que a día de hoy los amantes del misterio la suelen tener en casa, y se han hecho un montonazo de réplicas de Anabel. Y te digo, es una película que creo que es buena, para lo que nos puede enseñar, pero hablamos de lo mismo, ¿no? El muñeco, el famoso muñeco diabólico, si te acuerdas, Sí. Annabelle. Para mí son cosas que se me escapan mucho del realismo, que puede ser verdad, pero se me escapan mucho de mi realismo y lo veo demasiada ciencia ficción. Entonces, ojo, a lo mejor algún día me encuentro un muñeco aquí en casa que actúa como Annabelle, pero es verdad que me tira para atrás. Pero ojo, lo del rodaje no deja indiferente a nadie. Claro, sí, sí. Y es verdad que hay objetos que por lo que sea, acuérdate que Carlos Largo nos lo comentaba, que hay objetos que llevan consigo algo más que,
Sí, sí, Tienen algo ahí que lo acompaña y que no es positivo. Ajá. totalmente. Bueno, Javi, la siguiente película que tenemos es un film que se publicó y de hecho su nombre es en inglés, es Ghost of Goodnight Lane, que traducido es Fantasma de Buenas noches. Cuéntanos sobre esta película porque además es una historia real y tiene detrás de ella algunas cositas muy Sí, interesantes. es una película poco conocida, pero lo bueno de esto es que está basada en un hecho real. Es reciente, de 2014, eh, en Texas, y el productor Alin Villan eh, narra o dice que personas que trabajaban en el set habían visto vagar por allí a un hombre que nadie conocía. Eh, Nadie sabía de dónde venía esta persona, ni nadie lo conocía, pero lo veían deambular por allí por el set. Y en 2010, un grupo de investigadores de hechos paranormales dijeron que aquel estudio de Texas estaba encantado. Cuando rodaron la película, la compañía, el reparto y el equipo técnico decidieron o dijeron, mejor dicho, haber visto luces parpadeando, accesorios del set que se caían, lo que comentabas tú antes, Manu, luces que se encendían y se apagaban, Sí, una serie sí. de hechos que una vez más nos viene a confirmar que tras estas películas de terror, cuando se se ruedan, muchas veces están acompañadas de algo más que de un simple guión, ¿no? Lo más... Claro, Sí, perdona, aquí dicen, por lo que hablábamos antes, aquí es una de las primeras noticias que tenemos de que realmente aquí consideran que es el estudio de rodaje, que además es de la Media World Company, en Texas, como bien has dicho, que el propio estudio de rodaje es el que está encantado sí, y que todo lo que se rueda allí, da igual que sea un fenómeno paranormal o no, ocurren cosas. sí, De hecho, los actores coinciden en que escuchan de decir su nombre. sí. Y sin embargo, cuando miran alrededor no hay nadie. Es decir, este era un tema escabroso porque a diferencia de otras veces que parece que es una invocación sobre algo, aquí es que el propio set de rodaje el que tiene es el lugar encantado. Sí, una vez más volvemos a lo mismo que comentábamos antes. Lo que rodea a la película es algo más que una historia, y esta encima era una historia basada en hechos reales, fíjate, con más enjundia todavía. Ay, madre mía. Sí. Pues nos vamos a uno de mis sitios fetiches, que ojalá el día que viaje a Estados Unidos pueda ir a echarme una foto a la puerta de esa casa. Algunos dirán, tú eres mazoca, pero me encanta. Y es la película Terror en Amityville. Uf, buenísima también. Eh, wow. James Brolin, actor de terror en Amityville, no aceptó el encargo hasta que tuvo un espeluznante suceso. Estaba leyendo el guión en las primeras horas de la mañana y cuando llegó a la parte más interesante de la historia, un par de pantalones se cayeron de una percha. El susto de Brolin fue tal que saltó de su silla. En ese momento se dio cuenta del potencial de la historia. Justo antes de comenzar el rodaje de la segunda entrega, según informan en la NTV, el cuerpo sin vida de un pescador llegó a la orilla del sitio en el que Wow. iban a grabar el film. Un suceso que creó el ambiente de tensión necesario para la película. ¿Casualidad o causalidad? Sincronicidad. No, sí es verdad, ¿eh? Hay que ver los hechos que Totalmente, rodean a muchas veces las cosas, ¿eh? Eh, totalmente. la ficción, una vez más, la realidad supera la ficción, fíjate. Ojo, y la situación de tú decir, no estoy muy convencido de grabar esto, pásame el guión, y tú estás en tu casa tranquilamente leyendo y que haya un fenómeno paranormal que tú digas, esto es un aviso de Increíble, que tengo que hacerlo. increíble. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. ¿Cuál nos toca ahora, Pues Javi? mira, la serie Entre Fantasmas, también la recuerdo, creo que fue allá por el 2010, 2008, una Sí. serie que tuvo bastante tirón aquí en España y Mm. la protagonizaba Jennifer Love Hewitt, eh, y cuenta
que en 2007 los extraños sucesos que se vivían en el set, pues una vez más, volvemos a lo mismo, el set de rodaje tiene su encanto, ¿no? Y en una ocasión el equipo tuvo que parar de grabar una escena porque parecía que algo se movía detrás de la actriz. Y justo encima de su hombro, además varias veces sentían que a alguien le tiraban de la ropa, las luces se movían a su libre albedrío y algunos objetos desaparecían del set. Entonces, fíjate, está grabado, yo no sé, incluso lo que me ha sorprendido que alguna imagen, creo recordar que llegué a ver por internet, es que la chica, la protagonista, en una de las escenas aparecía sobre su hombro una sombra que en la película en principio aseguran que no estaba dentro del guión, que no estaba, no, ellos no la habían puesto ahí. Wow. Entonces, fíjate, volvemos al set de rodaje, que era un set muy característico, no sé si te acuerdas, que era una tienda de antigüedades. Sí, cierto. Y la verdad que era una serie muy entretenida, que tenía su encanto, que estaba bien. Y oye, mira, también yo no sabía, hasta hoy no sabía que este set de rodaje también tenía el encantamiento este. Pues mira, saltamos de Entre Fantasmas, que para muchísimos medium es una serie que es la que más se asemeja a lo que un medium vive, ¿vale? Ujú. Esa forma en la que Entre Fantasmas la serie te lo transmitía, ¿no? De las personas que podían ver a los fantasmas. Saltamos a una película que aparte es de mis favoritas, ya no a nivel Ujú. drama, ni, me da igual, favoritas de un top 10 de películas de Manu Flores, yo te diría esta. Y es Ghost. Y es que yo considero la muerte tal y como se vive en esta película. Tal cual, para mí Ghost es como si, desde mi punto de vista y mi pensamiento, es lo que realmente ocurre cuando nos morimos, es mi pensamiento. Y bueno, Ujú. aunque Ghost no daba tanto terror como ternura y hacía soltar alguna lágrima, el rodaje sufrió algunos extraños sucesos debido a que se rodó en el estudio 19 de Paramount, un local que declaraban maldito. Otra vez estamos aquí con los sets Ujú. de rodaje que son malditos. Desde la época en la que Orson Welles rodó Ciudadano Kane. O sea, Javi, imagínate, ¿eh? Fíjate la cantidad de Oh, años que habían pasado madre mía. y decían que estaba maldito. Sin embargo, muchas leyendas son debidas a que también acogió la grabación de Poltergeist, un rodaje que fue de los más accidentados y trágicos, como ya hemos contado. O sea, se me pone el vello de punta mientras te estoy contando esto. Bueno, Javi, pues además de la muerte de Patrick Swayze en 2009 de cáncer de páncreas, hay un actor en la película que todo el mundo va a recordar que es el fantasma que vive dentro del tren, de la estación de Ah, tren. sí, Hay un sí, sí, fantasma sí. que él baja, que tiene los pelos así, que está como Un medio... vagabundo, ¿no? Ahí está, un Parecía, ¿no? vagabundo, exacto. Sí. Pues ese fantasma, perdón, ese actor falleció de un cáncer de pulmón y en la Uf. película se ve cómo abre una máquina de cigarrillos para poder fumar. Entonces, esa Ajá. conexión de que ese actor muere años después de cáncer de pulmón y en la serie, en la película, perdón, está abriendo una máquina de cigarrillos porque lo que más ansía es fumar. Fíjate otra vez como que Nexo, es verdad que puede ser casualidad, sincronicidad, como queramos llamarlo, pero no deja de ser algo curioso que estas cosas Sí. ocurran. Es verdad que el cáncer es algo bueno, muy común, por desgracia, y es una pandemia real que no podemos combatir de momento, pero que pequeños gestos en la gran pantalla se conviertan luego fuera en eso, como tú dices, ¿no? En esa sincronicidad, pues no deja de ser algo curioso. Ujú. Y tal, lo que comentabas, que tampoco lo habíamos comentado antes, pero que coincido, el- lo que es la película Ghost se asemeja mucho con lo que parece ser La experiencia cercana a la muerte, sucede, ¿verdad? Mm. efectivamente. No voy a hacer spoiler, pero la investigación que tenemos allí en el barranco, hay algo de eso. Javi, como bien sabes, quiero que los queridos oyentes lo sepan. Yo no tengo prácticamente ni idea de lo que habéis grabado, de lo que habéis investigado, es más, y ni quiero que me lo contéis porque para mí quiero que sea también una sorpresa, ya que es una Ajá. investigación que está llevando vosotros. Entonces, la verdad que tengo muchísima curiosidad y te escucho en cuanto Ya a lo te que vas a digo que contar ahora. hay algo en esa investigación que llevamos a cabo que verás que tiene que ver con esta película, no en el suceso tan Sí, luctuoso sí, de que sí. matan al marido, pero sí que va a contar seguramente Josefina, y si no, recuérdame que te lo cuente porque Sí, ella sí, nos lo sí. contó allí.
un suceso, pues bueno, algo que se da allí que tiene que ver mucho con la película. Y recuerdo que Paloma Navarrete, me parece que fue en una de las entrevistas que le hicieron, ella decía lo mismo que tú acabas de decir. Ghost es la película que más se asemeja a lo que hay después de la vida. Joder. Pues Javi, la Sí. cantidad de años que lleva Ghost, que es una película bastante antigua, y fíjate como muchas veces nos creemos que por tener más tecnología y mejores tecnologías y herramientas para buscar fantasmas, creemos que estamos más cerca de Ujú. conocerlo, y sin embargo, fíjate en la película del año que es, y asemeja realmente a la realidad de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, de lo que cuentan esas personas que han estado en ese umbral de estar clínicamente fallecidos y volver a la vida, de cómo se ven tirados en el suelo después de un accidente, en la mesa de operaciones. Para mí es que me impactó tanto y le doy tanta credibilidad a esa película que lejos de ser un drama, Ujú. para mí fue una película de investigación, sobre todo y cuando me metí en el mundo del misterio, porque es desde la parte de los medium, que también dicen los medium que es así, y tal como la contaban, en este caso, ¿no? Pues en la tío, ¿cómo era? Guppy Goldberg, la que Sí, hacía de medium sí, sí. al propio Patrick Swayze. Entonces, bueno, sin duda, ya que me has dicho lo de la investigación esta, pues ya me tienes un poco pensando Ajá. en eso y voy a tener que hablar con Grupo IVA para que adelante esto porque no puedo esperar. Bueno, pues nada, ya hemos dado un repasito a la filmoteca del misterio, del terror, y ahora nos vamos a cosas más de andar por casa, a ver qué noticias tenemos hoy que llevaros para comentarlas con vosotros. Pues vamos, que tenemos noticias muy interesantes. Parada de postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bueno, pues continuamos en Parada de Postas y venimos a una sección que nos gusta mucho, Javi, la de las noticias y sobre todo noticias curiosas, noticias que a veces es verdad que son más desagradables que otras, pero creo que son necesarias porque son poco conocidas, no suelen salir muchas veces en telediario, en prensa y demás. Y mira, la que te voy a contar primero, que es algo que yo desconocía, mira que me encanta la geografía desde pequeño, y es que Ujú. el país menos visitado del mundo corre el riesgo de desaparecer. ¿Dónde creerías, Javi, si te digo esto, que puede estar este país? Uf, pues yo te diría que tiene que estar, vamos, imagino o quiero imaginar que tiene que ser un país que está por debajo del nivel del mar o muy cercano a ello. Na- Pues mira, se trata de uf, Tuvalu y es uno de los países más bellos del mundo gracias a su paisaje natural y es también uno de los menos visitados, pero es posible que la mayoría nunca lo lleguemos a visitar antes de que la nación desaparezca. Tuvalu es un país insular en el centro-oeste del Océano Pacífico, o sea, está a medio camino entre Australia y uf, Hawái, ajá, Javi. madre mía. Eso es una conglomeración de islas y está formado por atolones de coral, lo que significa que se encuentra en un arrecife de coral en Uf, forma de anillo que rodea una laguna, con islas a lo largo del borde. El país es un oasis impresionante, pero se encuentra en riesgo de desaparecer por completo de la faz de la Tierra. Yo invito a todo el mundo que busque ahora mismo en Google o cuando acabe de escuchar este podcast, Tuvalu, ¿vale? Con V, Tuvalu, y va a ver la preciosidad, porque además, Javi, es una isla que está, parece, salvando las distancias, ¿no? En el mapa, pero parece como uf, Chile. Chile la vemos en el mapa totalmente alargada, ¿vale? Pues esto es una isla que parece que es un camino en el mar, porque si la ves de vista de pájaro, se ve como, como si el mar estuviese dividido en dos, porque esta isla la parte por la mitad, porque es una isla que aunque no sea muy grande, pero es totalmente alargada. Yo creo que no tendrá más de 100 metros es de, increíble, es de increíble. anchura. Sí, sí, la estoy viendo ahora Sí, mismo sí, y es sí. precioso, vamos, sí. Es increíble. Entonces, es cierto que es una pena que sitios como este, que son realmente parajes y tal, pues sean engullidos por el Pacífico ante la falta de visitantes, ante la Fíjate, falta de dinero para poder perseverar. Y fíjate la cantidad de casas, de viviendas que hay y que viven, que, bueno, es el país menos visitado y tampoco tendrá mucha población, pero qué pena que este tipo de paraísos se pierdan cuando, no sé, se podría fomentar por parte de las instituciones que lleven fíjate, este sí. país
Pues el turismo, porque a lo mejor a nosotros nos pilla muy lejos, oye, pero Yo australianos y demás. pensaba cuando daba la noticia, pensaba era porque el nivel del mar iba, por ejemplo, Yakarta es un país que está en peligro de ser engullido por el mar y pensaba que iban por ahí los tiros, pero no me podía imaginar que un sitio tan bonito como ese esté en peligro de desaparecer porque nadie quiera ir, vamos, porque es que es precioso el sitio. A ver, entiendo que lógicamente con la subida al derretirse los polos, subir el nivel del mar y demás, pues, llegará el momento en que la engulla. Pero bueno, mientras tanto podemos disfrutarla, ¿no? Y podemos publicitarla, podemos Claro, ir, podemos. Es que es una auténtica maravilla. Yo ha sido sí. uno de los sitios que no conocía para nada. Y cuántas pequeñas islas habrá por ahí, Javi, en el Pacífico y en todo Uf, eso. increíble. ¡Guau! Tiene que ser brutal. La naturaleza es mágica, la naturaleza llegas a sitios que crees que ahí no hay nada y te encuentras un paraíso como este. Es increíble. ¿Crees que habrá por ahí algún sitio, o ya estará todos los mares surcados? ¿Crees que habrá un sitio que nadie haya pasado porque por avión nunca se haya coincidido, por mar nunca se haya coincidido? ¿Crees que puede haber algún Yo sitio pienso que ahí sí. perdido? Yo pienso que sí, Manu. Yo pienso que muchas veces, incluso barcos que hayan pasado cerca de ese sitio y no hayan dicho, bueno, esto ya estará más que descubierto. Yo creo que algún sitio. Y vamos, quizá me equivoque, pero yo creo que alguna isla tiene que haber, algún sitio tiene que haber que todavía el hombre no haya llegado a pisar. Y Javi, me queda curiosidad saber si en esas islas habrá humanos. Uf, también. ¿Eh? Donde, no sé si tú lo sabrás, que hay una isla donde hay unas tribus que son súper agresivas y la gente no Sí. puede ni acercarse. Es que fíjate, esa gente todavía a lo mejor están viviendo como en la época de Neandertal o Totalmente, totalmente. no conocen la tecnología. Pero se necesitan muchísimos recursos, pero la verdad que para mí sería uno de mis sueños el poder explorar. Apasionante. Mira, yo, para las personas que les gusten los videojuegos, la saga Uncharted Ujú. es una saga en la que se ven unos paisajes tremendos, de unas ruinas, de unos templos que están escondidos en la selva y que yo creo que al final tienen que venir basados en hechos reales bueno, es cierto que por ejemplo, en la zona de Nicaragua y demás, hay muchísimas ruinas mayas que están en mitad de la selva, en el propio México. Pero Ajá. yo sigo pensando que en esa zona del Pacífico, del Océano Índico más profundo, tiene que haber algo que aún no hayamos descubierto y que ojalá pronto Pues se sí, pueda, se pueda traer. pues sí, sí, Eh, sí. tenemos una noticia que es bastante desagradable, pero creo que a nivel social mm, creo que es importante que la comentemos. Creo que sí, quizás la gente habrá salido en algún medio y sobre todo los que están más metidos en redes sociales la habrán visto, Javi, y es la de el futbolista amateur, nosotros que venimos de ese Ujú. fútbol amateur, Sí. se suicida un futbolista amateur argentino después de agredir a un árbitro. Efectivamente, si habéis visto las imágenes, si no, sería bueno que las pudierais buscar porque las imágenes son bastante desagradables porque este chico, porque es un chaval, Sí. está jugando un partido amateur con árbitro de por medio y el árbitro toma una decisión pues que él cree o su equipo cree que no es la adecuada y él se toma la justicia por su mano, agrede violentamente, de hecho el árbitro cae al suelo inconsciente, se La agresión es dice, muy fuerte, la agresión es se, muy violenta. e incluso el árbitro hablando en los medios de comunicación junto al hijo, salía del hospital y prestaba declaración a los medios y decía que le habían dicho los médicos que podía haber muerto perfectamente porque el golpe en la zona Por medio cervical. centímetro, creo que decían, sí, sí. Sí, efectivamente. Y claro, pues el árbitro decía que no aceptaban las disculpas del jugador porque creía que no era de corazón. Y el chico también dio su versión y él dice que se nubló, que, a ver, es injustificable la reacción del jugador, eso es evidente. Pero parece ser que las redes sociales, una vez más, han hecho Sí. un efecto demoledor en el chaval porque no ha sido capaz de reponerse ante el atosigamiento de las redes sociales. Lo que pasa, Javi, que entramos en esa ética de si ese árbitro llega a perder la vida y el chico también se la quita por la presión social, hablaríamos de dos fallecidos y como que Ujú. justificaríamos aún más, ¿no? El que, bueno, pues ya que has matado al árbitro, pues tú mereces morir. Sin embargo, como el Sí, árbitro se ha salvado,
entramos en esa ética de, Un bueno, poquito pues una persona que te remuerde la agrede, claro, conciencia. claro, el chico tiene 24 años, un partido en el barrio, y luego es verdad que esto ha tomado mayor repercusión que si hubiese sido un futbolista profesional. Lo hablo, digo allí en Argentina. La difusión que se Ujú. generó, bueno, la Sí, sí. difusión fue tremenda. El jugador tuvo un ataque brutal contra el árbitro y además que el árbitro, como tú dices, ¿no? Terminó desvanecido, inconsciente. Ujú. Y bueno, y él ha tomado la decisión de quitarse la vida, aunque minutos antes le mandó un desolador audio de WhatsApp a su hermana, despidiéndose. Entonces, entramos en que hasta ese momento parecía que era una secuencia habitual en este tipo de... Nosotros que lo hemos vivido, ¿no? En el fútbol base, aunque aquí en España, verdad que no llegamos tampoco hasta ese punto y Sí, es ojalá verdad. que, Gracias a que Dios tal. todavía no se suele ver Pero es tanto. verdad que hasta ese momento, bueno, pues parecía, ya está, algo que pueden, pero la temperatura se elevó con la llegada de un compañero y bueno, en este caso es William Alexander Tapón, que es el hombre que portaba el dorsal número 10 y que le pegó Ujú. dos puñetazos en la cara al árbitro mientras éste anotaba a quien le había sacado la cartulina roja. Eso le Ujú. provoca la caída y cuando está totalmente indefenso, le aplicó una potente patada en la cabeza que le Ujú. terminó provocando el desvanecimiento. Inmediatamente los compañeros de equipo, si te das cuenta, y los propios rivales se percataron de la escena y trataron de calmar el ambiente, aunque es verdad que ya era tarde. Y luego, ese audio desolador del suicidio, y es que desde el momento que se filtró la grabación en las redes sociales, los internautas le hicieron una cadena social al agresor, ¿vale? Le hicieron esa cadena y Ujú. el sinfín de comentarios en su contra atentó contra la salud mental, lo que hablamos muchas veces aquí en este canal, de este chico de 24 años que no pudo tolerar el fusilamiento mediático y decidió quitarse la vida. Sí. ¿Qué me dice todo esto, Yo, Javi? de todas maneras, Manu, yo, vale, entiendo que sí, que la fuerza mediática, las redes sociales, pero la reacción que tiene este chaval después de pegarle la patada no es ni mucho menos decir, ostras, la que he liado. No, 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 él se va tan no. tranquilo y como diciendo, aquí estoy yo, con lo cual a mí me da que pensar que este hombre no está muy bien tampoco de la cabeza, vamos, porque un patadón de ese tipo, dejar a una persona que parecía en ese momento que la había matado y su reacción fue, a mí me da igual, yo sigo con lo mío. Entonces, sí que Javi, ahora, pero claro, sí. yo te digo una cosa, esto, y mira, hoy que estamos haciendo este podcast, hace un par de días hemos sabido que por parte del comité de competición, por ejemplo, Fede Valverde del Real Madrid se ha quedado sin sanción después de pegarle al jugador del Villarreal. Hemos sabido que el campo del Getafe, que supuestamente se iba a dejar sin jugar la primera jornada, Público. al final el Ajá. comité, el público exactamente, al final el comité le ha quitado la sanción y tendrá público. Aún estamos esperando la sanción al Español por el asalto al Sí. campo para agredir a los jugadores. Entonces, yo sigo diciendo, ¿vale? Y me da igual Madrid, Barça, cualquier equipo, yo sigo diciendo que el deporte, el futbolista, el profesional, a los árbitros, tenemos que cuidarlo y tenemos que poner sanciones ejemplares, porque Sí, el problema de este chico, Javi, y tú y yo que venimos del fútbol del base, mundo el problema este. de este chico Ujú. es que esto es fútbol amateur y este chico, porque el árbitro toma la decisión de expulsar a un jugador de su equipo, va a agredir al árbitro. O sea, ¿por qué llegamos a ese punto? Y sí, que a lo mejor ese chico, lo que tú dices, ¿no? Ya tenía algún tipo de trastorno o lo que sea que lo hace ser agresivo y por mucho que... Pero creo que si de todas las partes, instituciones y estamentos y comités, Sí, pero es lo que tú se... decías, Manu, en tu vídeo de TikTok en aquel entonces. Si tú estás viendo que en el fútbol profesional el árbitro es un claro, muñeco de pim pam pum, tú que estás en un nivel más bajo, tú dices, sí, a nivel profesional el árbitro es un pelele, exacto, a nivel exacto. amateur, ¿a mí qué me van a hacer? Entonces se ven impunes ante cualquier actuación de este tipo. Lo que tú comentabas en el vídeo aquel, hay que dar ejemplo desde arriba y no se da ni Mm, aquí y yo creo que en Sudamérica, o en este caso en Argentina, menos todavía, porque si no, a claro. nadie se le ocurre pegarle un patadón a un árbitro de esa forma. Y es que aquí en España, aunque no hemos llegado a esos niveles, sí que hemos visto imágenes de mucha agresividad. Y tarde o Y, temprano vamos a tener una desgracia. Y luego pasa una cosa que también decimos, oye, desde arriba no se toman medidas, pero luego en redes sociales al chico
lo han estado acribillando, ¿vale? Es decir, que la ciudadanía como tiene conciencia, ¿vale? Pero quizás tampoco hace falta el acribillamiento para conseguir que esa persona se quite la vida. Quizás nosotros también como seres humanos tenemos que tener a lo mejor esa capacidad, esa cultura de avasallar a esa persona, si lo queremos avasallar, desde un punto de vista constructivo, para que realmente se pongan las manos de profesionales para que cambie su conducta, ya que no hemos tenido que lamentar la muerte del árbitro. Bueno, pues, y sin embargo, no, sin embargo, si te das cuenta, las redes sociales otra vez es odio, odio, muérete, tal, Sí, ¿sabes? vamos, de las Tienes que redes estar sociales muerto tú, tenías... no podemos esperar nada Buah, bueno. De las redes buah, sociales no buah. esperar nada bueno. Pero también te digo una cosa, Manu. Si desde algún estamento se hubiesen tenido medidas inmediatas, incluso a este hombre yo creo que habría que haberlo encarcelado, por lo menos Sí, por sí, una agresión exacto. de ese tipo. Si se hubiesen tomado las medidas adecuadas al instante, quizás el juicio paralelo no se hubiese llevado a cabo porque ya la Exacto. justicia ordinaria hubiese tomado las Había medidas. jugado, Claro, pero totalmente. como no, ese hombre sale hablando en la calle tan tranquilo, pues tú dices, claro, es que no le pasa nada. Pues encima, pues ahora vamos a tomar nosotros la justicia por nuestra mano y te vamos a putear en las redes sociales. Además, para los Eh, oyentes que nos están escuchando, pueden informarse muy bien de este asunto porque además está el vídeo de la agresión, el vídeo de él pidiendo sí, disculpas en ajá. público y luego está también el vídeo de su hermana mostrando el audio de WhatsApp que él manda antes de despedirse, que al final se va hacia las vías del tren, pero se pega un tiro antes. Uf, Javi, madre se pega mía. un tiro. ¿Tú tienes pistola en tu casa? Yo no tengo. Uf, qué Entonces, va, qué va, qué va. eso ocurre otra cosa igual. Estamos en un país en el que cualquier persona tiene un arma y puede quitarle la vida a Mm, alguien o quitársela a mm, sí mismo. Entonces, eh, el sistema y las complicaciones ya también vienen bien siendo desde la cultura en la que te estás criando, el sí, país en el sí. que las leyes que tienes. Entonces, bueno, es que es un tema. Aquí sale lo de el futbolista se suicida tras pegar a un árbitro. Pero si añadimos todo el contexto, hay que tirar muy, muy, muy de abajo para poder cambiar las cosas. Sí, 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 totalmente, man, totalmente de acuerdo. Ujú, Bueno, ujú. Javi, pues la siguiente noticia la vas a contar tú. Yo no he querido saber nada porque además era un tema que quería que me lo contaras, igual que yo te he contado la del país, que tú no, el país que desaparece, que tú no Ujú, querías que te la contase antes. ajá. Y bueno, pues soy todo oídos porque la inteligencia artificial es que me da miedo. Entonces, Sí, quiero, pues más te quiero va a dar viajar después de lo que contigo te a voy a este. contar. Venga, Mira, dale. como tú decías anteriormente, vamos a citar las fuentes del blog personal de Chema Alonso, ¿vale? El Vale. mítico informático que salía tantas veces en Antena 3 y demás. Pues en su blog sube una noticia que es súper interesante, Manu, porque fíjate, la inteligencia artificial, mediante un programa que se llama Pigeon, ¿vale? Es capaz Sí. de, mediante una fotografía, saber dónde estás, en qué Uf. época del año, en qué sitio, en qué fecha, y dirá a la gente, claro, muy fácil, por los metadatos, pues lo puedes sacar, porque te dice ubicación, hora de la foto, tal. No, no, no. Esta inteligencia artificial se va a Instagram, coge una fotografía y empieza por carteles que salgan del comercio o carteles de ubicación, lo que sea. Carteles por el lenguaje del cartel, por flores o árboles que aparezcan en la fotografía, por el ángulo de la luz del Wow. sol. Por todo ello te va a empezar a buscar en la ubicación, la fecha en la cual se hizo la foto, eh, una serie de cosas que tú dices, pero bueno, por Google Street View, este programa es capaz de decirte la zona donde está hecha la foto. Después, por hechos, como te comentaba, pues la floración de un árbol que está detrás, pues ya me está diciendo que tiene que ser la primavera. Por el ángulo de sol, pues ya me está diciendo que es al atardecer o es al amanecer. Es decir, que por una simple foto que tú subas a Instagram, ya independientemente de los metadatos, que sepa que una inteligencia artificial es capaz de saber dónde te has hecho la foto y en qué momento. Así que cuidadito con lo que se sube a las redes sociales y fíjate, la inteligencia artificial, Manu, te voy a contar una cosa que también me informan estos días y que me ha Sí. dejado, como se dice hoy día, me ha dejado loco. Mira, hay un farmacólogo clínico en Carolina del Norte que se llama Sean Enkins.
Este es un documental que creo está en Netflix y comenta que estuvieron dando una charla sobre cómo actuaba la inteligencia artificial, cómo la utilizaban ellos. Ellos, para buscar los medicamentos, para fabricar nuevos medicamentos contra enfermedades, lo que hacen es dividir las moléculas y, bueno, mm, no sé realmente cómo es, pero trabajan sobre la molécula. Sí. Entonces, hicieron una prueba y es que con un ordenador a esa inteligencia artificial que iba buscando moléculas positivas que se alejaran de las toxinas, le cambiaron el número de frecuencia y en vez del 0 pusieron el 1 y ordenaron a la máquina que buscara moléculas cercanas a la toxicidad, es decir, todo lo contrario, acercándose al mal. Sí, 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 te entiendo. Bueno, pues en 6 horas, en una noche, con un Mac de 2016, esta inteligencia artificial sacó 40.000 moléculas potencialmente malignas, vamos, que te matan, en una sola Wow, noche, Manu. Imagínate esto en manos, que llegará, como ha claro. llegado la energía atómica, como ha llegado el Antras, como ha llegado un montón de cosas negativas. Esto en manos de los malos. Fíjate lo que puede provocar en la población, en la humanidad. Si en una sola noche con un Mac de Claro, claro. 2016 esta inteligencia artificial ha conseguido sacar 40.000 moléculas malignas, eh, ¿qué puede pasar? Bueno, como tú bien dices, el problema no es decir, yo estoy encantado de que haya tecnología, de que inteligencia artificial, de que avancemos, pero como tú bien dices, el problema es en las manos y el fin. Porque lo de la foto que comentabas, si lo vamos a utilizar para buscar criminales, que casualmente suben una foto en sus redes sociales o la última foto antes de cometer el crimen y por ahí nos da una pista, pues estupendo. El problema es que esto se empieza así, pero luego hay delincuentes Claro, claro, y hay organizaciones criminales que la usan para otro tipo de situaciones. Es más, el simple hecho de que esta inteligencia artificial, fíjate lo que ayudaría en un robo. En el momento que tú subes una claro. foto a tu Instagram y la foto parece que estás a lo mejor en tu ciudad y te dice que está no sé, a 300 kilómetros, pues sabes que la casa está sola. Entonces, bueno, es Exacto. cierto que nos exponemos muchísimo en redes sociales, yo muchas veces lo pienso, incluso de, oye, estoy diciendo que estoy una semana aquí y cualquiera puede decir, hostia, pues entonces la casa de este hombre está sola, podemos ir, si saben dónde vivo, podemos ir, pero ya lo que Ujú. incluso Javi, me raya un poco la cabeza es que te puedas hacer una foto en el jardín de tu casa y esta inteligencia artificial sepa dónde vives, Claro, totalmente. Es que además hay ¿sabes? un juego que dice la noticia que incluso por ese juego, ese juego se juega en mapas reales y está cogiendo a la inteligencia artificial la información de ese otro juego. Es que es una pasada. Lo de inteligencia artificial también estuve leyendo y imagínate, porque esto ya es ciencia ficción. Los soldados, ya sabemos que hay drones y hay robots, pues los robots que desactivan bombas, los drones, como estamos viendo en la guerra de Ucrania, pues que sin tener que ir un avión desde muchos kilómetros de distancia, un piloto puede pilotar el dron y tirar una bomba, pero es que lo que estaban diciendo en este artículo es que van a ser máquinas que pueden portar armas y que no tienen miedo a morir. Entonces, tú Wow. imagínate un ejército de 30, 40 en drones o 1.000 robots que porten Sí, un arma. A ver tú cómo haces frente a eso. Eso lo veíamos en la película de Terminator y una vez más volvemos a lo mismo, que totalmente. Totalmente. la realidad puede superar ampliamente a la ficción. Los grandes investigadores en geopolítica ya dicen que la próxima guerra no va a ser como la de Ucrania, va a ser las guerras químicas. Y con esto que Ujú. contaba de las moléculas, pues según en qué manos, fíjate la que se puede liar. Bueno, pues Javi, Buah, vamos madre mía. a No acabar seamos con esta pesimistas. sesión. No, 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 vamos a ser un poquito más, más optimistas, sí. Yo me Bueno, quedo Javi, ahora con tu pues cierre, que estoy deseando escucharlo ahora, que me dijiste más o menos lo que ibas a poner, pero quiero escucharlo. bueno, pues espero que te guste y ya va, terminamos con las noticias Muy y bien, damos paso a la parte final. Venga, un saludo. un saludo.
Parada de Postas, con Manu Flores y Javier Sandalio. Llegados a este final de programa, quiero hablaros de un asunto que tenía muchas ganas de comentaros. De hecho, lo tenía escrito desde hace varias semanas, pero hace muy pocos días un gran amigo me envió un vídeo por esto de las casualidades, causalidades o sincronicidad que hemos estado hablando durante todo este episodio, en la que el gran Jesús Quintero denunciaba la involución y el analfabetismo de una parte de la sociedad que pasa literalmente de la cultura. Ahora, con las recientes elecciones del 23 de julio, la hemos visto acrecentada. Ya os adelanto, dándome igual del partido político que seáis, el tema del que quiero reflexionar hoy es extrapolable a cualquier ámbito de la vida. Y es que la incultura y el analfabetismo antes se vivían como una vergüenza, y en cambio, en los tiempos que corren, la gente ensalza y presume de no leer libros, de no preocuparse en estar informado, le importa lo más mínimo contrastar noticias o los famosos teletipos. Ay, Dios mío, ¿qué sería de la vida sin los teletipos fantasmas? Lo fácil hoy es decir, lo escuché en internet, lo leí en un foro o me lo dijo alguien que está muy puesto en el tema. Hay personas a las que les importa poco o nada la cultura. Pero, queridos oyentes, ¿saben ustedes si este nicho de seres humanos al que me refiero saben siquiera lo que significa la palabra cultura? ¿Cree que se han preocupado en siquiera conocer su definición? Por si acaso, porque mi cultura y análisis de la población me hace tener sospechas, voy a tener la amabilidad de hacerlo desde aquí. Y es que la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Os pido disculpas de antemano si alguien interpreta que mi mensaje va cargado de prepotencia, pero de verdad que ni mucho menos. Yo lo llamo hartazgo, y lo defino así porque las nuevas generaciones y las notas nuevas saben leer y escribir, pero no lo ejercen. En la mayoría de casos han tenido acceso a una educación pública, incluso por obligación han tenido que acudir a las escuelas, algo que quizás sus padres, madres, abuelos y abuelas tenían la obligación de trabajar siendo niños y no poder tener la decisión de elegir, porque lo único que les quedaba para ayudar a la familia era entrar en el mercado laboral cuando estaban en edad escolar. Para muchas personas no fue excusa, y de manera autodidacta decidieron apostar por la lectura, porque los conocimientos, la información y la cultura nos hace libres. La problemática que se va a seguir acrecentando es que las parillas televisivas, las redes sociales, el mercado en general, protege a los analfabetos y piensa más en ellos. La televisión se hace cada vez más a su medida. Solo hay que ver algunos de los programas de mayor éxito y repercusión, cómo están diseñados para esas personas que no leen, que no entienden y a los que les importa muy poco la cultura. Y solo quieren ser entretenidos con los asesinatos más macabros, la farándula más deleznable y el antiperiodismo más radical. El mundo entero se está creando para esta nueva mayoría, donde los estereotipos predominan por encima de la inteligencia, donde lo artificial, lo primario, ejemplarizan como modelos a seguir y donde se puede ser analfabeto y ser una persona de éxito. Llamamos éxito a tener miles de seguidores en Instagram, pero tener faltas de ortografía en el lenguaje escrito. Aunque no tengas cultura general, como puede ser conocer las capitales, las comunidades autónomas, los ríos, la historia de tu país, y mucho menos preocuparte por entender por qué voto a un partido político u otro, hay gente a la que les importa poco o nada, por ser educado en mi lenguaje, lo que ocurre en el mundo. A los que les preocupa únicamente pasar horas detrás de un teléfono para llenar su cuenta de followers y dinero,
para que se les vaya vaciando el cerebro. Y es que a las altas esferas seguro que les interesa tener gente poco preparada, borregos a los que dirigir como marionetas. Yo les invito a que hagan la siguiente reflexión. Si ustedes tienen más información, más cultura, más determinación, ¿no creen que son más libres a la hora de decidir y actuar? Eso mismo es lo que no les interesa a algunos poderosos y poderosas, porque lo fácil para ellos es comprar el analfabetismo a base de populismo y titulares en prensa que generen esa corriente de hordas dirigidas hacia unos intereses concretos. Hemos vivido hace pocos días como un político decía mentiras de manera automática, sin filtro, en programas de televisión, en radio, además con alevosía, a la misma vez que hemos visto como esos embustes le eran confrontados con datos que inhabilitaban su discurso. Y sin embargo, hemos podido comprobar cómo los fieles a ese partido político defendían el arte de la mentira y hacían oídos sordos a la ética y a la moral que deberíamos tener como valores por defecto. Para terminar, me quedo con una frase del mencionado anteriormente Jesús Quintero. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días.